Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Y cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entrate en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién vino a hablarla? Dios. Abba Padre. Mira, muy importante. Hoy vamos a hablar, Dios nos va a explicar en esta hermosa tarde, mira, lo que es el purgatorio. El purgatorio es un tema, ¿no?, que tienen los católicos, apostólicos y romanos. Mira, muy enfrascados ahí y todo lo demás, dando esperanza. Y hubo un tiempo hasta que cobraban a los familiares para que los familiares difuntos fueran al purgatorio. Mira qué tremendo eso. ¿Ah? Hasta en eso cobraban. O sea, que también le pasaban los diezmos por el cuello. Muy importante esto que nosotros hoy estamos conversando aquí. El purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Cuando tú lo buscas en el diccionario, ¿no? En la religión católica es el estado de purificación de las almas. Es el estado de purificación de las almas de los muertos. Si prestamos atención a los conceptos, a lo que está diciendo, vamos a agarrar bien el hilo para que ustedes vean la comparación que hay entre el purgatorio y el lugar donde nosotros nos congregamos. Mira, es el estado de purificación de las almas de los muertos en el que purgan sus pecados antes de alcanzar la gloria. Por ejemplo, las almas del purgatorio. Creo que muchos han oído por ahí decir las almas del purgatorio. Esto quiere decir que el purgatorio es el lugar del trasmundo donde las almas purifican sus pecados para poder aspirar llegar al cielo. O sea que si no pasáis por el purgatorio, no podéis llegar al cielo. Por ejemplo, estamos en el mundo. Morimos para el mundo, vivimos para Cristo y después vamos al cielo. Algo así. Esta idea muy anclada en el imaginario medieval es la que toma Dante, el poeta, por invocación de las musas. El poeta llega a las orillas de la isla del purgatorio, ubicada en el hemisferio austral. Ahora bien, ¿quién inventó el purgatorio? Se le atribuye al Papa católico Gregorio Magno, que ocupó el trono de Pedro el Pescador desde el año 509 al 604 de nuestra era, pero no sin decir que es una doctrina discutible. Eso es lo que hoy vamos a discutir aquí. La doctrina del purgatorio. Primero, ya sabemos que el purgatorio es el lugar donde van las almas. Nosotros hoy sabemos, se nos reveló por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que alma es sinónimo de cuerpo. Cuando hablamos de alma, hablamos de cuerpo, no hablamos de espíritu. La gente piensa que el espíritu es un alma. No. Alma es cuerpo, el espíritu es espíritu, un ser espiritual y un alma viviente. Para poder entender esto, entonces tenemos que aclarar lo que dice en primera carta a los Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Qué es un alma? El cuerpo que vive. Este es el alma. Los pensamientos del hombre, los pensamientos de la carne, que no son igual de los de Dios, es lo que se denomina como alma. Ese es el alma. Y el postrer Adán, o sea, el primer Adán, el marido de Eva. El postrer Adán, el marido de la Virgen, la iglesia. Esto es Cristo, espíritu vivificante. Una cosa es el hombre terrenal y una cosa es el hombre espiritual. Uno piensa con la carne y el otro piensa con el espíritu. También recordemos que Cristo no vino por los ángeles, sino a salvar la descendencia de Abraham. O sea, Cristo no vino a salvar a tu espíritu.
Cristo vino a salvar a tu cuerpo, es tu alma. Vino a salvar la descendencia de Abraham, como está escrito en Hebreos capítulo 2, versículo 16. Así que el alma, después que muere, va al purgatorio, al lugar donde se purifica el pecado. Mira, vamos a comparar esto. Vamos a compararlo con la iglesia. Vamos a compararlo con lo que tiene o con la función de la iglesia antes que el hombre, antes que el hombre llegue a la iglesia, está en el mundo. ¿Verdad que sí? Pero llega un momento en que tiene que morir para el mundo y vivir para Cristo. Entonces entra en la iglesia. ¿Qué va a pasar en la iglesia? Tiene que ser purificado. Ahí es donde le purgan sus pecados. Nosotros, antes de llegar aquí, a esta congregación, éramos pecadores. En la católica, apostólica y romana éramos pecadores. En la pentecostés, bautista, presbiteriano, testigo de Jehová, éramos pecadores. ¿Sí o no? Pero llegamos aquí. Y aquí fuimos purgados del pecado. Como si hubiéramos llegado al purgatorio. ¿Ves? ¿Por qué? Porque aquí entendimos que no hay pecado. Entonces dice, a lo que llegamos, tuvimos que morir para la carne y vivir ahora para Cristo. ¿O no es así? Hemos muerto para la carne. Ahora vivimos para Cristo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Purificados. Porque el propósito de Dios es nuestra santificación. ¿O esa no es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y para santificarnos tenemos que llegar a la iglesia, para que en la iglesia oigamos la palabra de Dios y por medio de la palabra de Dios adquiramos el nuevo conocimiento o una nueva forma de pensar. Como está escrito en Romanos capítulo 12, 1 y 2. Les ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. O sea, teniendo una nueva forma de pensar, tenemos una nueva manera de vivir. ¿Sí vamos comprendiendo? Así que hemos muerto para el mundo y ahora vivimos para Cristo. O sea, hubo una muerte. ¿Hubo una muerte o no hay una muerte? Los católicos, apostólicos y romanos, tiene que haber la muerte para llegar al purgatorio. Nosotros hubo una muerte y llegamos aquí a la gracia del Señor a ser purificados. Estamos hoy en el tribunal de Cristo, ¿sí o no? Estamos hoy en el tribunal de Cristo. O sea, que morimos y estamos por el Espíritu en su presencia. Estamos hoy en la presencia de Dios. Pagando conforme a nuestros hechos para ser purificados. ¿Dónde? En el purgatorio, que es aquí y ahora en el Edén de Dios. ¿Qué vamos a alcanzar aquí? Nuestra perfección. Y para ser perfectos tenemos que ser purificados. Así que nuestra perfección y la santidad, sin la que nadie puede ver al Señor. Como está en el libro histórico de en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué aprendemos en el purgatorio? Primero, cómo alcanzar la gloria de Dios. Y a cómo entrar en el cielo. Sabemos que un pecador no entra en el reino de los cielos. Y un mentiroso tampoco. Ni un mentiroso ni un pecador entra en el reino de los cielos. O sea que tenemos que llegar a la iglesia para ser purificados y entender que ni el pecador ni el mentiroso pueden entrar en el reino de los cielos. Cuando comprendemos esto, dejamos de ser pecadores y mentirosos para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, tiene que llegar aquí en el purgatorio a ser purificado, dejar de ser pecador y mentiroso. ¿Y cómo es purificado? Por medio del conocimiento. El conocimiento es el que te purifica, porque lo que traíamos nosotros era una sucia
conciencia. Eso es lo que teníamos. Cuando llegábamos a la iglesia y el ministro nos llamaba y nos decía, pecador, pecadora, ya automáticamente nosotros recibíamos esa palabra. Y al sentirnos pecadores, nos sentimos indignos de la presencia del Señor. ¿O no es así? Pero gracias a la gracia, o sea, la muerte de Cristo, la resurrección de los muertos y todo el consejo de Dios, nosotros hoy, por Cristo que ha abierto la puerta para entrar en el camino nuevo y vivo que Él nos prometió, hallamos la entrada al Señor de los cielos, Dios Todopoderoso. ¿Sí vamos comprendiendo? Pero para entrar ahí tenemos que tener el conocimiento de que no somos pecadores. Y si ya no somos pecadores, ¿vamos a vivir en el pecado? En ninguna manera. Precisamente ahí es donde está nuestra purificación. Que lo que eras, ya no lo eres. Que lo que fuimos, ya no lo seamos. La vida nuestra anterior, como una vestidura, tenemos que quitárnosla. Y tenemos que seguir esta vida nueva en Cristo. Pero debemos de serle fiel al Señor. Esto requiere que nosotros le seamos fiel en todo al Señor. Que no sea para nosotros una palabra, sino que sea para nosotros una obra de parte de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo hasta ahí? Cristo aquí nos ha juzgado y nos ha perdonado en este tribunal de Cristo. Y nos ha puesto a nosotros sin pecado para ayudar a aquellos que se acercan. Pues tendríamos nosotros que verlos a ellos en pecado cuando Cristo a nosotros ya no nos ve según pecado. En ninguna manera. O sea que el que se acerca también ha sido limpio de pecado. O sea que también ha sido purificado por la palabra de Dios, que es la que perdona pecado. ¿Sí vamos comprendiendo? Así que Cristo lo juzga y le perdona sus pecados. Entonces, reconciliados con Dios, ya podemos entrar en su reino. El que comparece a este tribunal llega sabiendo que es pecador y luego en él conoce que sus pecados fueron perdonados. Y por agradecimiento a Dios, por Cristo, ya no lo hace más. O sea que nosotros al pecado le decimos chao, adiós. No tiene que ver nada con nosotros. O sea, deja su vida anterior y comienza una vida nueva en Cristo. En este lapso de tiempo es lo que se conoce como purgatorio, donde las almas vivientes, o sea, los cuerpos, son pasados por un proceso de conocimiento para comprender que la vida espiritual se había olvidado por las cosas del mundo. Pero al ser despertado, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Dónde está eso? ¿Ah? Efesios. 2:14. No. Es decir, José está ahí en Efesios 2:14. Ah, ok. Yo creía que lo estaba buscando. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo una. El 5:14 entonces. ¿Ah? Por lo cual dice, despiértate tú que 5:14. duermes. Por lo cual dice, Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. amén. Entonces, mira esto muy importante. Resulta que cuando Cristo despierta
al espíritu que estaba dormido, ¿ves? Resulta que el espíritu toma las riendas del cuerpo. Ya no es los pensamientos terrenales los que toman la rienda del cuerpo, sino el espíritu toma la rienda del cuerpo. Y el espíritu ayuda al alma, que es el cuerpo, a que esos pensamientos terrenales lleguen a la planta de tus pies, donde no pueden hacerte ningún tipo de daño. Porque mientras los tengas aquí en la cabecita, te pueden hacer daño. Pero cuando llega a la planta de los pies y los destruyes, ya nunca más te van a hacer daño. ¿Sí vamos comprendiendo? Por eso es muy importante que el espíritu esté despierto. Ajá, así el espíritu agarra la rienda de nuestra vida y somos trasladados del mundo de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. ¿Vamos comprendiendo hasta ahí? Por lo cual clamamos, Abba Padre. Las gracias son para Dios. Él permitió que pasara, que te conociera a vos y a tu familia educara. Mira, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, declaro en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que están sanos de toda enfermedad, prosperados con toda prosperidad. Mira, con una moral intachable, y recibo que rebosa el aceite de la gracia de Dios que está en vosotros, para que esa llama flameante del Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros haga todas las obras buenas de Dios que tienen que hacer aquí en la tierra. Amén. Lo recibo. Para la gloria del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, bendito de Dios. Ángeles con todos ustedes. Los amo, amada.